Bueno, vamos a ver el capítulo 4 del libro de McCallum, que es oferta monetaria y elección del instrumento. Bueno, esto se vincula un poquito con los temas que ya estuvimos viendo, sobre todo con la clase del multiplicador que está en el trabajo de GABA. Básicamente lo que vamos a ir viendo es una derivación del multiplicador también, similar a la que está en el trabajo de GABA. La principal diferencia va a ser que en este caso sí vamos a ver reservas excedentes y vamos a ver eso cómo transforma la función de oferta monetaria y cómo eso le da pendiente positiva y cómo finalmente el Banco Central debe elegir un instrumento entre definir lo que es la base monetaria o definir la tasa de interés. En principio, bueno, hay un breve repaso de a qué llamamos base monetaria. M0, M1, M2 y M3, es decir, los distintos agregados monetarios, qué tipos de activos incluyen y qué tipos de activos no. La definición básicamente es la misma que ya vimos en la clase pasada. Billetes y monedas en poder del público, más las reservas bancarias, es lo que está incluido en base monetaria. Reservas bancarias es lo que nosotros también llamamos depósitos de los bancos en el Banco Central. M0 es billetes y monedas en poder del público. M1 es M0 más cuentas corrientes. M2 es M1 más caja de ahorro, que es lo que en definitiva M2 es lo que es la definición de dinero, ¿sí? En Argentina. Y M3 incluye plazos fijos. Bien. Entonces, ¿cómo llegamos a lo que es el multiplicador? La oferta monetaria M, entonces, surge de la suma del circulante más los depósitos. Y vamos a llamar CR chiquita, minúscula, al ratio entre el circulante sobre depósitos. Es decir, hay una proporción entre lo que la gente quiere mantener como circulante y lo que quiere mantener como depósito. ¿Bien? Es decir, su dinero, que es la suma del circulante en los depósitos, quiere mantener determinadas proporciones. Si esa proporción la expresamos como proporción de los depósitos, el circulante sobre la proporción de los depósitos nos va a dar CR chiquito. ¿Bien? La base monetaria la vamos a denominar H, está compuesta por justamente el circulante más TR, y TR va a ser, como dijimos hoy, las reservas bancarias, las reservas totales que los bancos tienen en el Banco Central. ¿Bien? TR entonces esto, reservas totales, y RR va a ser el porcentaje que representan las reservas totales sobre los depósitos. ¿Bien? RR chiquita va a ser eso. Es como algo así como una tasa de encaje, pero en este caso no es solo la obligatoria, sino también la voluntaria. ¿Sí? Entonces, podemos obtener analíticamente el valor del multiplicador. Eso es muy sencillo porque es básicamente el multiplicador, es el ratio entre la oferta y la base monetaria. Si reemplazamos la oferta por la expresión C más D y la base por la expresión C más TR, que eran las reservas, bien, y luego lo que hacemos es dividir el numerador y el denominador por D. Entonces vamos a obtener, fíjense en el numerador, nos queda C más D dividido D, y en el denominador C más TR dividido D. Una vez que dividimos D, esto nos queda expresado en la forma de ratios como vimos antes. Entonces C sobre D se transforma en CR chiquita, D sobre D es 1, y el denominador C sobre D se transforma de nuevo en CR chiquita, y TR sobre D se transforma en lo que llamamos RR chiquita o minúscula, que es la proporción que representan las reservas totales en los depósitos. ¿Bien? Entonces el multiplicador es una expresión muy similar a la de GABA, es igual a 1 más la proporción que representa el circulante en los depósitos, es decir, qué proporción desea mantener como efectivo la gente, la sociedad en su conjunto, digamos. Y el denominador es justamente de vuelta la suma de esta proporción más la proporción de las que representan las reservas bancarias sobre los depósitos. Similar a la tasa de encaje, pero ya vamos a ver que no es exactamente igual. Bien, entonces esta parte ya lo vimos, más o menos es
una explicación breve de cómo funciona el multiplicador y cómo llegamos a la derivación del multiplicador utilizando sucesiones, ¿bien? Pero siempre con esta mecánica de que primero están los depósitos, y una vez que están los depósitos, los bancos dan los préstamos. Después vamos a hablar un poquito de cómo es esto en la realidad y cómo cambia esto la visión de si el dinero es exógeno o es endógeno y la tasa es endógena o exógena. Eso es lo que vamos a ir, digamos, profundizando. Entonces, tenemos, bueno, acá básicamente es esto, ¿sí? Es la derivación. Tenemos un banco central que emite 100 pesos en este ejercicio, llegan al público. De esos 100 pesos, una proporción CR sobre 1 más CR van a quedar en forma de circulante, ¿sí? Pero el resto, es decir, 100 pesos dividido 1 más CR, van a ser depositados, ¿bien? De ese depósito, de nuevo, una vez que se deposita, una parte se va a prestar, que es 1 menos RR. ¿Por qué? Porque RR por 100, es decir, la tasa esta de reservas por 100, que es lo que se emitió de base, va a ser depositado en el Banco Central como reservas. El resto sí se pueden depositar, prestar. Una vez que se prestaron, de nuevo, una proporción 1 sobre 1 más CR va a volver como reservas. ¿Bien? Entonces, este proceso se repite en forma indefinida y la cantidad de dinero, el M, va a tender a ser 100 por el multiplicador, es decir, 100 por 1 más CR sobre CR más CR. Entonces, a eso es lo que va a tender la cantidad de dinero luego de que la base se multiplique cierta cantidad de veces en este proceso de creación secundaria de dinero. Bien, entonces, de vuelta, como ya vimos con el trabajo de GABA, el multiplicador va a ser mayor cuanto menor sea la proporción que la gente quiere mantener en efectivo, y también va a ser mayor cuanto menor sean las reservas bancarias, ya sea las legales o en este caso vamos a ver también las voluntarias o reservas excedentes que los bancos desean mantener por más que no se les exija hacerlo. ¿Bien? Entonces, acá empieza, digamos, la parte más linda de este capítulo, que es modificar un poco la definición de las reservas bancarias. Nosotros en el trabajo de GABA habíamos visto que las reservas eran las legales, las que el Banco Central les obliga a los bancos a tener. Acá lo que vamos a tener es entonces que las reservas TR, que es el total, ya no va a ser solo lo obligatorio, sino que va a tener dos partes. Una parte va a ser K por D, ¿bien? K por D va a ser K, la tasa de encajes legales, ahora sí, las reservas obligatorias, multiplicado por los depósitos. Y después vamos a tener otra parte, ER, que van a ser las reservas excedentes, ¿bien? Estas reservas excedentes es la cantidad de dinero justamente que los bancos guardan de los depósitos que toman de la gente, digamos, lo guardan en el Banco Central, más allá de que el Banco Central no lo exija. Es decir, la proporción K es el encaje legal. Es obligatorio para los bancos guardar una proporción K de los depósitos que reciben. Ahora, ER va a ser reservas excedentes. Los bancos lo guardan por motivos en general para tener liquidez, por motivos sería precaución, para evitar alguna corrida bancaria, o por el motivo que deseen tener liquidez. Bien. El costo de oportunidad, que es acá la parte más importante, de mantener dinero en forma líquida para los bancos, es que dejan de ganar la tasa de interés. Es decir, los bancos pagan como un costo de oportunidad mantener el dinero en efectivo lo que vale la tasa de interés. Es decir, dejan de ganar eso. Bien. Entonces, estas reservas excedentes van a ser dependientes de la tasa de interés. Bien. Entonces, la proporción de los depósitos que los bancos mantienen como reservas excedentes se va a denominar E minúscula y va a ser una función de la tasa de interés nominal. Esto es algo importante. En el capítulo 4 de McCallum, R mayúscula es tasa de interés nominal, no es real. Bien.
Recuerden eso entonces. Entonces, la proporción de los depósitos que los bancos deciden mantener como reservas excedentes la denominamos E minúscula y va a ser una función de la tasa de interés nominal. ¿Con qué derivada con respecto a esa tasa de interés? Negativa. ¿Por qué? Porque una tasa de interés nominal mayor representa un costo de oportunidad mayor para los bancos y por lo tanto deciden tener menor proporción de reservas excedentes. Puede haber una tasa de interés que hace cero las reservas excedentes, es decir, si la tasa de interés es en algún momento demasiado alta, los bancos pueden decidir no tener nada de reservas excedentes e intentar prestar todo lo que puedan. ¿Bien? Acá acuérdense que estamos hablando de la parte de oferta de dinero. ¿Bien? Entonces, digamos, en la filmina anterior habíamos definido RR como la proporción de las reservas totales sobre los depósitos. Entonces ahora vemos que RR es la suma de dos cosas. K, que es la tasa de encaje legal, y E minúscula, que es una función de R, que representa el porcentaje de reservas excedentes, el porcentaje de los depósitos que se mantienen como reservas excedentes. Fíjense que si a la expresión de arriba la dividimos por D, nos quedaría TR dividido D, que es igual a RR, K por D dividido D, que nos daría K, y ER mayúscula, que es el total de las reservas excedentes dividido D, que nos da justamente E minúscula, que es la proporción que representan las reservas excedentes en los depósitos. Y lo más importante de todo es que esta E minúscula es función de la tasa de interés. ¿Y por qué? Lo hablamos. Por el costo de oportunidad que representa la tasa de interés para los bancos. ¿Bien? Entonces, volviendo a la expresión del multiplicador que teníamos antes, donde el multiplicador era igual a 1 más CR y el denominador CR más RR, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar este RR, es decir, la proporción que representan las reservas totales en los depósitos, por esta expresión que es K más E minúscula en función de R. Como ven acá, tenemos que el multiplicador, que es básicamente la oferta monetaria dividido la base monetaria, entonces va a ser igual a CR más 1, y en el denominador CR más K más E minúscula, que es una función de R. ¿Bien? Entonces, en definitiva, el multiplicador es algo que depende de tres cosas. Depende de la tasa de interés R, nominal, depende de K y depende de CR. En definitiva, digamos, dando una interpretación económica, el multiplicador va a ser mayor cuanto mayor sea la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés es mayor, los bancos deciden prestar todo lo que pueden. Básicamente, la tasa de interés es el costo de oportunidad, entonces si la tasa de interés es más alta, los bancos no van a tener reservas excedentes, o van a tener menos reservas excedentes. ¿Bien? También el multiplicador va a ser menor cuanto mayor sea K, por lo mismo. Es decir, si la tasa de encaje legal es mayor, los bancos están obligados a mantener una proporción mayor de los depósitos guardados en el Banco Central, y por lo tanto van a poder intermediar menos y el multiplicador va a ser menor. En este sentido va para el otro lado, es decir, una tasa de interés mayor reduce E minúscula, la proporción que quieren mantener como reservas excedentes, y por lo tanto aumenta el multiplicador. En cambio, una tasa de encaje mayor disminuye el multiplicador. Por eso la derivada, fíjense que es con respecto a R es positiva, con respecto a K es negativa. Y por último, con respecto a CR es negativa, porque si la gente decide mantener una mayor proporción de su dinero en efectivo, eso reduce la intermediación del sistema financiero y reduce la creación secundaria de dinero. ¿Bien? Y acá es donde tenemos, digamos, de vuelta, o sea, podemos expresar la oferta monetaria como una función dependiente positiva en el mercado de dinero. Nosotros estamos acostumbrados a ver en los modelos como el ISLM una demanda de dinero con pendiente negativa
como vemos acá, que depende del nivel de precios y depende también del nivel de producto, ¿sí? Se desplaza por movimientos en los precios o por movimientos en el producto, porque estamos viendo la demanda nominal. Y en la oferta de dinero lo que vamos a ver es algo que depende básicamente de la base monetaria, que va a generar desplazamientos, también de la tasa de encajes legales, que también va a generar desplazamientos, y de la proporción que la gente quiere mantener en efectivo, ¿sí? De su dinero que quiere mantener en efectivo. Eso también va a generar desplazamientos de esta curva de oferta de dinero. Y, como bien sabemos, la demanda de dinero entonces va a tener pendiente negativa con respecto a la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es mayor, la gente desea tener menos dinero en efectivo, ¿sí? O menos dinero en general. Bien, porque el costo de oportunidad del dinero es mayor. Entonces prefiere tener otros activos como por ejemplo bonos. Bien. En cambio, si la tasa de interés es menor, la gente demanda más dinero. Bien, esa es la típica demanda con pendiente negativa. Y la oferta tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es mayor, los bancos deciden mantener menos dinero como reservas excedentes y por lo tanto están dispuestos a prestar más y el multiplicador es mayor. Entonces, dado que la oferta, la función de oferta, no la cantidad de oferta que después equilibra el mercado, sino la función de oferta, en este caso, depende de la tasa de interés con pendiente positiva. ¿Bien? Entonces, mayor base monetaria va a generar mayor oferta monetaria. Va a desplazar la oferta monetaria hacia la derecha. Una tasa de encaje mayor va a desplazar la oferta monetaria a la función hacia la izquierda. ¿Bien? Porque una tasa de encaje mayor K significa que por cada unidad de base monetaria ahora tenemos menos oferta. Hay un multiplicador más chico. Lo mismo cuando CR es mayor. Cuando la gente decide mantener una proporción mayor de dinero en efectivo, es como una especie de contracción en la oferta de dinero, un desplazamiento hacia la izquierda de la función de oferta de dinero, y uno esperaría en este caso suba de tasa de interés en el mercado de dinero. ¿Bien? Y después de vuelta, repetimos, ¿por qué tenemos pendiente positivo en la oferta de dinero por primera vez? Porque hasta ahora siempre vemos modelos donde esto es una recta vertical, donde la tasa de interés y la oferta no tienen nada que ver, porque el Banco Central decide qué cantidad de dinero quiere tener, o el gobierno en su conjunto decide el M, es una decisión arbitraria. En las clases pasadas ya estuvimos viendo que no depende solo del Banco Central, porque el dinero en sistema de encaje fraccionario depende del accionar de los bancos. El accionar de los bancos va a depender de la tasa de encaje, que sí depende del Banco Central, pero también de la proporción que la gente quiere mantener en efectivo. Y después dependerá también de la demanda de crédito, ¿no? Que es en esta parte. Y ya ahí vimos que no tiene un control total el Banco Central. Pero ahora también vemos que no solo depende de la tasa de encajes y de lo que la gente decide mantener como efectivo, sino también de la tasa de interés misma. Entonces, ahora la función de oferta tiene pendiente positivo. Bien. Hasta acá, lo que planteamos como diferente es que existen reservas excedentes y que las mismas tienen una relación inversa o negativa con la tasa de interés nominal, y eso transforma la función de oferta monetaria en una recta, en este caso una recta, pero una curva, con pendiente positivo. Entonces, ahora el mercado de dinero se transforma en algo más convencional, donde tenemos una demanda con pendiente negativa en la tasa de interés y una oferta con pendiente positivo. ¿Bien? Entonces, ahora a lo que vamos es a un banco central que tiene un determinado objetivo de agregados. De vuelta, las clases pasadas también estuvimos hablando de esto. Vamos a pensar en un banco central que tiene como objetivo intermedio, como paso intermedio, a lograr sus objetivos reales, que siempre en un banco central tienen que ver con algún nivel de inflación deseado y con algún nivel de producto o estabilización del ciclo, pero en general son esos más o menos los objetivos principales de un banco central. En este caso vamos a ver un banco central que para alcanzar su objetivo se plantea tener un determinado nivel de cantidad de dinero, no de base, sino de oferta. Eso es lo que ahí denominamos M de estrella. Entonces, M de estrella
va a ser la cantidad que el Banco Central se propone tener como objetivo de cantidad de dinero. Y lo que vamos a intentar resolver o analizar es qué instrumentos tiene el Banco Central para alcanzar ese objetivo de M estrella y en qué situaciones le conviene utilizar un instrumento o el otro. Bien, entonces, para empezar, la cantidad de dinero va a depender en parte también de la demanda de dinero, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo es que el Banco Central puede decidir mantener una determinada base monetaria, H, ¿sí? Y por lo tanto intentará mantener la función de oferta de dinero en un lugar en el que cruce a la demanda de dinero en el punto deseado. Es decir, el Banco Central, si supiera a la perfección estas funciones, lo que haría es fijar H en un nivel tal que la función MS, es decir, la oferta de dinero, cruce a la demanda de dinero en el punto que quiere. Siempre pensando en mirar M estrella abajo, ¿sí? No en la tasa no le importa. Lo que le importa es la cantidad de dinero que el mercado va a terminar en equilibrio, digamos. ¿Cuál es el valor de equilibrio en el que va a terminar el mercado? Buscando que sea M estrella, es decir, un nivel deseado, una especie de objetivo de oferta monetaria. El problema justamente es que no sabe a la perfección cuál es la función de demanda de dinero, ni tampoco sabe a la perfección cuál es la función de oferta de dinero. Es decir, suponemos que puede fijar H en el nivel que quiere y que puede fijar K en el nivel que quiere. No conoce CR y sobre todo no conoce la forma funcional, sobre todo de la E. Es decir, no tiene medido a la perfección cómo responden las reservas excedentes de los bancos ante un cambio en la tasa de interés. Entonces, esta función que acá vemos MS no la conoce a la perfección, tiene incertidumbre. Y también va a tener incertidumbre en la función de demanda de dinero. ¿Por qué? Porque va a tener incertidumbre sobre la forma funcional y también va a tener incertidumbre sobre cuál es el valor que va a tomar los precios en el periodo que estamos analizando y cuál va a ser el valor que toma el producto en el periodo que están analizando. Entonces va a tener incertidumbre sobre cuál es la verdadera función de demanda de dinero y sobre cuál es la verdadera función de oferta de dinero. Bien. La base de este capítulo es analizar eso, es decir, dado que va a tener incertidumbre sobre la oferta y sobre la demanda, ¿qué instrumento le conviene utilizar? Y ya les adelanto que los dos instrumentos que se va a plantear a utilizar es o la tasa de interés o la base monetaria. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Acá lo que vemos es que, bueno, el Banco Central va a tener alguna estimación de cuál es el producto y los precios, y ahí vemos que entonces espera que el nivel del producto I se ubique en el nivel IE, es decir, el producto esperado, y que el nivel de precios se ubique en PE, es decir, en los precios esperados. Bien, entonces, vamos a tomar como que el Banco Central considera un determinado valor para CR, ¿sí? Que lo estima, y que K lo puede fijar, la tasa de encaje la puede decidir. Entonces, si consideramos que va a ser igual a IE, que P va a ser igual a PE, y CR y K lo consideramos dado, entonces, básicamente, el multiplicador va a ser una función de la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, es decir, la cantidad de dinero M va a ser igual a H por el multiplicador. Si lo pasamos para el otro lado, nos quedaría entonces que, justamente, que el multiplicador es igual a una función que depende de la tasa de interés R. ¿Por qué depende de la tasa de interés R? Porque en realidad, ya vimos que no depende solo de la tasa de interés R. Depende de la tasa de interés R, pero también depende de, como vemos acá, K y CR. Pero si consideramos por un momento que la tasa de encaje está constante y que la proporción que la gente decide mantener en efectivo también está constante en el corto plazo, lo consideramos dado, podemos suponer entonces que el multiplicador depende específicamente de la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahí es que la tasa de interés, entonces, lo que estamos haciendo es despejar para el otro lado, es decir, pasar la tasa de interés para el lado izquierdo de esta ecuación,
Entonces esto se hace utilizando la función inversa. Entonces, si sabemos que hay una función de la cual depende el multiplicador, podemos suponer que la tasa de interés entonces es una función inversa del ratio entre la oferta de dinero y la base monetaria. Bien, estamos despejando en R, la función de oferta despejándola en R y considerando dados a la, o sea, CR y acá. Bien, y vamos con la demanda de dinero entonces. La demanda real de dinero en este caso es una función del producto y una función de la tasa de interés también. Entonces, lo que vamos a hacer es dos cosas. Vamos a reemplazar, en principio, el nivel de precios que deflacta a la cantidad real de dinero, ven que está M sobre P, lo vamos a reemplazar por PE, es decir, los precios esperados, va a haber una estimación de precios, y después el nivel de producto, que está en la demanda de dinero también, lo vamos a reemplazar por el nivel de producto esperado. Lo que estamos tratando es de despejar el equilibrio del mercado, es decir, ¿cuál es el valor de equilibrio de este mercado? Cuando ya tenemos la oferta y la demanda. Bueno, en principio tenemos que fijar algunas cosas, darle un valor a CR, darle un valor acá, tener un nivel de precios esperado y un nivel de producto esperado, y por último tenemos que igualar la oferta y la demanda de dinero. En este caso se eligió igualarlas despejando R y reemplazando R en la función de demanda de dinero. Entonces, según la función de oferta, la tasa de interés nominal es la función inversa, ¿sí?, que depende de M sobre H. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta expresión de R, de la tasa de interés, la vamos a reemplazar en la función de demanda de dinero. Entonces, fíjense que ahora la demanda real de dinero depende del I, que es igual al I esperado, y depende de la función inversa, que depende de M sobre H. ¿Bien? Y fíjense un detalle. M se reemplazó por M estrella. Es decir, lo que estamos buscando es justamente que el mercado se equilibre, que la oferta y la demanda se crucen en el nivel M estrella. ¿Bien? Entonces, fíjense en esta expresión y vamos a ver un par de cosas. La principal es que hay muchas cosas que están dadas acá. Es decir, nosotros tenemos un nivel de M estrella, que es lo que fija el Banco Central como objetivo. Tenemos un nivel de precios esperado, que lo estimó el Banco Central. Tenemos un nivel de producto esperado también, que surge de estimaciones. Y después tenemos, de vuelta, el M estrella ya lo tenemos dado. Y lo único que nos queda como incógnita es H. Es decir, la única incógnita acá es cuál es el nivel de base monetaria que equilibra el mercado. Entonces, se puede obtener y se puede despejar. Básicamente la pregunta es, ¿cuál es el nivel de H, de base monetaria, que nos ubica la función de oferta en un lugar tal que cruza a la demanda de dinero en M estrella? Dicho de otra forma, es el Banco Central, volviendo a esto, el Banco Central quiere que estas dos funciones se crucen en un determinado nivel de M. Ese determinado nivel de M lo vamos a llamar M estrella. Y después va a hacer un par de supuestos. Va a suponer que conoce la función de oferta, que conoce la función de demanda. ¿Sí? Que conoce mu, que después va a ser inversa, y que conoce la función L. Después también conoce varias cosas más. Conoce la tasa de encajes, eso es un supuesto realista porque justamente la tasa de encajes la fija el Banco Central. Y también conoce CR minúscula, es decir, conoce cuál es la proporción que la gente está dispuesta a mantener como efectivo, que quiere mantener como efectivo. También tiene estimaciones del nivel de precios y tiene también estimaciones del nivel de producto. Dado que tiene todo eso, podemos decir casi que la base de dinero, la función de demanda de dinero ya la tiene estimada y tiene también la función de oferta estimada. Solo que tiene que decidir, en este caso, por ejemplo, fijar H. Es decir, una de las opciones que tiene es fijar un determinado nivel de base monetaria H, y eso haría que la oferta monetaria se quede en el lugar que el Banco Central desea.
¿sí? Siempre con incertidumbre, que es lo que vamos a ver después. Pero el Banco Central puede fijar un nivel determinado de H, y eso haría que la oferta monetaria se ubique en un determinado lugar y cruce a la demanda de dinero en el punto que quiere M'. Matemáticamente, ¿cómo hicimos esto? En primer lugar, de la función de oferta despejamos la tasa de interés. ¿Cómo hicimos? Bueno, supusimos constante o dados CR y K, eso se mantiene constante. Entonces, una vez que lo consideramos dado, despejamos la tasa de interés. Y la tasa de interés, entonces, ahora depende de la función inversa de M sobre H. Bien, M sabemos que queremos que sea M estrella y H es lo que vamos a definir. Ahora vamos a la demanda de dinero. La demanda de dinero reemplazamos los precios y el producto por lo que ya tenemos estimado. La función L también la tenemos estimada. Y M queremos que sea M estrella. Lo único que nos queda es reemplazar la expresión de R que hicimos antes en la función de demanda y directamente la tasa de interés desaparece del asunto y lo que nos queda es un banco central que tiene que elegir un determinado nivel de H que va a hacer que la oferta y la demanda de dinero se crucen en el nivel M estrella, que es el objetivo del Banco Central. Por eso el título que tenemos acá es control monetario. Es decir, es un banco central que quiere que la economía se equilibre, que el mercado de dinero se equilibre en el punto M estrella, sin importar la tasa de interés, en este caso. En todo momento es un banco central que tiene un determinado nivel de dinero como objetivo, M estrella. Y acá estamos viendo ¿puede el Banco Central despejar un nivel de base tal que equilibra el mercado de dinero en M estrella? Sí, lo puede hacer. Para eso tenemos que hacer varias estimaciones. Bien, entonces, de vuelta. ¿Qué cosas estimó? En principio, suponemos que conoce la función mu, pero tiene incertidumbre. Suponemos que conoce la función L, pero también tiene incertidumbre. Hay shocks que la pueden alejar de eso. Tiene una estimación de precios que también podría estar mal, puede haber incertidumbre. Tiene un nivel de producto también estimado sobre el cual tiene incertidumbre. También estamos suponiendo, que eso acá no lo movemos más, que CR y K se mantienen constantes. En la vida real podría pasar que CR cambie, es decir, que la gente decida mantener más o menos dinero en efectivo y por lo tanto cambie todo esto. En definitiva, hay un montón de cosas sobre las que el Banco Central tiene incertidumbre y para llegar a este nivel de oferta que quiere, va a tener que enfrentar toda esta incertidumbre y decidir algún instrumento. Como vemos, esto es mucho más complejo de lo que hemos analizado en los modelos más sencillos como el ISLM, donde el Banco Central directamente fija la cantidad de dinero donde quiere. Acá ya no es tan sencillo llegar a la cantidad de dinero que el Banco Central quiere. ¿Bien? Entonces, una de las opciones que tiene es estimar la oferta, estimar la demanda y despejar un nivel de base monetaria tal que hace que la oferta y la demanda se crucen en M estrella. La otra forma que tiene es estimar solo la demanda. Es decir, bueno, conoce o tiene una estimación de cuál es la función de demanda L, y después tiene una estimación de precios y una estimación de producto. ¿Bien? Entonces, lo que puede hacer es elegir un nivel de tasa de interés tal que hace que la demanda de dinero y la oferta se crucen en ese nivel de M estrella. Entonces, básicamente, fíjense acá en el gráfico. Si nosotros queremos que el mercado de dinero se equilibre en M estrella, una opción es hacer como está acá, es decir, estimar cuál es la demanda de dinero, y luego se puede elegir una tasa de interés R que cruce a la demanda de dinero en ese punto. Y en la práctica lo que haría el Banco Central en ese momento es ofrecer la base monetaria que desee el público, ¿sí? Quedaría endógeno. Es decir, básicamente el Banco Central dice, bueno, yo fijo la tasa acá, porque yo creo que si fijo la tasa acá, la demanda de dinero va a ser igual a M estrella. Bien, ¿y qué hago con la base? Bueno, la base es endógena. O sea, si se demanda más base monetaria, se ofrece la base monetaria. Si la sociedad no quiere tener tanta base monetaria, se absorbe esa base monetaria. Bien, con instrumentos, por ejemplo, de operaciones de mercado abierto.
El Banco Central fija la tasa donde quiere, y a esa tasa vende o compra títulos, o si tiene títulos propios, hace licitaciones. Si la gente a esa tasa quiere venir al Banco Central y quiere desprenderse de pesos, la base monetaria H se contrae. Si a esa tasa, al contrario, la gente no quiere mantener títulos y prefiere mantener el dinero, la base monetaria aumenta. Entonces, si decide utilizar la tasa de interés como herramienta, la base monetaria pasa a ser endógena. De lo contrario, si decide utilizar la H, la base monetaria, como herramienta, la tasa de interés pasa a ser endógena. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ya ahí el Banco Central pierde el control de la tasa de interés y lo que dice es, bueno, yo voy a estimar la oferta, voy a estimar la demanda y voy a tratar de que se crucen en M estrella. La tasa no me interesa. La alternativa que tiene es, yo voy a estimar solo la demanda de dinero, que es lo que me interesa, tengo una buena estimación de demanda de dinero, y voy a fijar la tasa de interés en un lugar tal que la demanda de dinero sea M estrella. Y ahí ya no me importa la oferta. ¿Bien? Entonces, acá van a tener un grafiquito de cómo se analiza. En el libro van a tener también los gráficos, tal vez mejor. Acá, fíjense, en el lado de la izquierda, digamos, donde tenemos un Banco Central que controla H, el Banco Central va a hacer una estimación tanto de demanda como de oferta. Fíjense, las líneas finitas que ven alrededor de la más gruesa es la incertidumbre. Es decir, el Banco Central, en este ejercicio que les cuento, tiene en la línea sólida un poquito más gruesa, es la estimación central, el escenario base, lo que el Banco Central piensa que va a pasar. La función de oferta y de demanda que el Banco Central cree que son. Y después, las líneas finitas que están alrededor representan la incertidumbre, es decir, entre toda esa área, la oferta y la demanda pueden llegar a moverse. ¿Sí? Puede ser que se esté equivocando el Banco Central y esta no sea la oferta y termina siendo esta, o esta. Este ancho termina representando cuál es la incertidumbre que tiene el Banco Central. Y lo mismo de la demanda. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Si vemos y tratamos de medir cuál es la incertidumbre, nosotros lo que vamos a ver es que si nos equivocamos y la oferta monetaria termina siendo mucho más grande de lo que pensaba el Banco Central, y la demanda de dinero también termina siendo mucho más grande de lo que esperaba el Banco Central, y lo que puede llegar a pasar es que la oferta y la demanda se crucen en este punto de la derecha, ¿bien? Acá. Si pasa eso, la oferta de dinero va a terminar siendo mayor a la que el Banco Central quiere. Lo que el Banco Central quiere, el M estrella, es que se crucen las dos en el escenario base que tiene, donde está la línea sólida más fuerte de oferta y la línea sólida más fuerte de demanda. Si se cruzan en ese punto, es el éxito de la política monetaria y M va a ser igual a M estrella. Si se equivocó y la oferta monetaria fue la máxima de este rango que tenemos y la demanda también, se van a cruzar en este punto y la M va a ser mucho mayor de lo que esperaba. Lo contrario para el otro lado. Si la la función de demanda de dinero es mucho menor a la que el Banco Central estimó y la oferta también, el mercado se va a equilibrar en un punto con mucho menor oferta de dinero de lo que buscaba. Es decir, básicamente el Banco Central va a despejar esto que tenemos acá y va a buscar un H tal que la MS, la oferta de dinero, el escenario base de su estimación de oferta de dinero, cruce al escenario base, a su estimación central, a lo que piensa que va a pasar con la demanda de dinero. ¿Y qué espera? Que se crucen en ese punto y que M sea igual a M estrella. Eso va a ser así muy difícilmente porque hay incertidumbre, porque probablemente, no solo porque hay errores de estimación, sino porque puede haber shocks. Uno puede estimar algo y después en ese periodo se mueven las cosas, ¿sí? Hay shocks. Entonces la oferta termina siendo otra cosa y la demanda también, y se terminan cruzando en otro lado, que no es el que esperaron el resultado. Bien. Entonces el rango en que se puede mover M está limitado por estas rectas verticales que vemos acá rojas, que nos delimitan entre qué rango puede llegar a estar. Y esto lo define la incertidumbre. Acá en este gráfico hay más o menos la misma incertidumbre de oferta que de demanda. Bien. La gracia justamente, en realidad en el libro van a ver que es
jugar con este tema de las incertidumbres. Y esa es la respuesta a qué instrumento utilizar. Y después, la otra opción que tenemos es controlar solo R. Si controlamos solo R, el Banco Central, ¿qué hace? Tiene que hacer una estimación de demanda de dinero y nada más. Es decir, estima cuál es la función de demanda de dinero, la sensibilidad que tiene esa demanda, la elasticidad a la tasa de interés, y luego fija la tasa de interés R en el nivel que cree que va a cruzar a la función de demanda de dinero NM estrella. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Una vez que tiene, como ven ahí, una función de demanda estimada, fija un intervalo de confianza en el que cree que se va a mover, en el que puede recibir shocks y se puede desplazar para un lado o para otro, pero esas dos líneas más finas lo que hacen es representar el máximo que puede llegar a tomar la función de demanda de dinero o el mínimo. ¿Bien? Y luego lo que hace es fijar la tasa de interés R en ese periodo para que la demanda de dinero esperada, la del escenario central, sea igual a M estrella. ¿Va a ser así? Bueno, muy difícilmente. Es solo uno de los escenarios posibles. Puede ser que se haya equivocado y la función de demanda de dinero esté desplazada hacia la derecha y la cantidad de dinero que equilibra la economía con esa tasa de interés y esa función de demanda de dinero más desplazada a la derecha sea un M mayor a M estrella. También puede ser que se haya equivocado para el otro lado y la cantidad de dinero que terminó equilibrando el mercado sea una M mucho menor que M estrella. ¿Bien? ¿Cómo funciona entonces en la práctica esto? El Banco Central fija una tasa de interés R y esa es la tasa que utiliza para las operaciones de mercado abierto, para la emisión de títulos propios, para absorber dinero con pases, ¿sí? Y a esa tasa de interés absorbe o expande la base monetaria de acuerdo a las necesidades del fondo. La base termina siendo endógena. Entonces es como si hubiera funciones de oferta acá, que no están graficadas, que cruzan a la demanda en el punto que la demanda, digamos, en esa tasa de interés. ¿Bien? La oferta monetaria se va a adaptar a la verdadera función de oferta. Perdón, de demanda, ¿sí? La función de oferta, que no se ve, no está graficada, se va a ir desplazando y va a cruzar a cualquiera sea la demanda de dinero a la tasa de interés fijada en forma exógena por el Banco Central. La tasa de interés se mantiene constante. Se mantiene un R que el Banco Central fijó, intentando que el mercado se equilibre en M estrella. A esa tasa constante, la base monetaria puede aumentar o puede disminuir. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero se mueve, o porque hay incertidumbre. ¿Bien? Entonces, el rango de valores que va a tomar M estrella va a ser desde el punto mínimo, o sea, desde el escenario donde la demanda de dinero es la mínima posible, y la tasa de interés es R, siempre, el R elegido por el Banco Central, y lo que puede llegar a pasar para el otro lado es que la función de demanda de dinero sea mucho mayor y cruce a la tasa de interés fijada como instrumento exógenamente en un nivel de dinero mucho mayor a M estrella. ¿Bien? En estos dos gráficos, medio que da lo mismo, ¿sí? Uno mira y pareciera que la incertidumbre que tiene en los dos escenarios, perdón, en las dos selecciones de cualquiera de los dos instrumentos es la misma. Esto no siempre es así, y ahora vamos a analizar un poquito más sobre esto. Pero básicamente el Banco Central va a elegir el instrumento intentando minimizar la incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel de cantidad de dinero final en el que se va a equilibrar la economía. ¿Bien? Si la incertidumbre es menor, por ejemplo, utilizando la tasa de interés, porque la demanda de dinero la conoce con bastante certidumbre y tiene un rango acotado alrededor de la demanda de dinero, ¿sí? Confía más el Banco Central en su estimación de demanda de dinero, entonces utilizaría la tasa de interés como herramienta. Si de lo contrario, la incertidumbre se reduce utilizando la base monetaria, porque tiene mayor incertidumbre sobre la demanda que sobre la oferta, entonces en ese caso le conviene fijar la base monetaria. ¿Le conviene en qué sentido? En el sentido de que si fija la base monetaria en un determinado nivel que busca, la oferta monetaria se va a mover menos, va a errarle por menos a su objetivo, que si decide utilizar la tasa de interés. ¿Bien? Tiene dos opciones, resumo.
controlar la base monetaria y la tasa de interés quedaría exógena. Va a tener incertidumbre sobre la función de oferta, incertidumbre sobre la función de demanda, y la oferta final a la que el mercado se va a equilibrar va a depender de cuál es la verdadera oferta y cuál es la verdadera demanda. Y el Banco Central lo que hizo es fijar un H intentando acertar a su objetivo de agregado, de M estrella. La otra opción que tiene es estimar solo la demanda de dinero y fijar la tasa de interés en un punto tal que cruce al escenario central, a la mejor estimación que tiene de su demanda de dinero, en M estrella. Se va a equivocar, sí, probablemente haya shocks en el medio, tenga algún error de estimación, la demanda de dinero no es la que pensó, y la cantidad de dinero que finalmente se equilibra el mercado no es M estrella. En los dos casos puede pasar lo mismo. Cuando tiene mayor incertidumbre en la demanda que en la oferta, le conviene usar la base monetaria. Porque el rango en el que se va a mover M va a ser menor que si utiliza la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si utiliza la tasa de interés, tiene mucha incertidumbre en la demanda, entonces el M puede terminar en cualquier lado. Pero si utiliza la base, se contrapesa la incertidumbre, porque sobre la demanda tendría incertidumbre, pero también tendría incertidumbre sobre la oferta. Entonces, la incertidumbre sobre la oferta termina compensando la de la demanda y el equilibrio en el que va a terminar el mercado es menor. Es decir, el rango de valores que puede tomar M es más chico en ese caso, cuando hay mucha incertidumbre en la demanda, cuando se utiliza la base monetaria. Ahora, cuando se conoce bien la función de demanda de dinero, cuando los shocks que suele tener la función de demanda de dinero son más acotados y el Banco Central tiene una buena estimación de la demanda de dinero, probablemente le conviene utilizar la tasa de interés como instrumento, y en ese caso hará licitaciones, fases, instrumentos para hacer que la tasa de interés se quede donde quiere, y la cantidad de dinero, la base monetaria, mejor dicho, va a ser endógena. No le importa al Banco Central cuál es la base, lo que le importa es que la tasa se quede en ese lugar con el cual supone que la cantidad final de dinero M, no base sino M, va a ser igual a M estrella. Bien, haciendo un análisis algebraico de todo esto, llegaríamos a la misma conclusión. Bien, entonces, básicamente tenemos una forma funcional que adoptamos para la demanda de dinero, donde aplicamos logaritmos. Entonces, el logaritmo de la cantidad real de dinero va a ser una función lineal, esa es la demanda, del producto y de la tasa de interés. Entonces, es una función lineal donde depende en forma positiva del producto, con signo negativo de la tasa de interés nominal, estoy en la función 17, y después tenemos un shock ET, que es, digamos, shocks que pueden desplazar a la demanda de lo que se espera. Luego la oferta nominal de dinero en este caso, va a depender de lo que toma el valor que tome la base monetaria, como ya vimos, y también del valor que adopte la tasa de interés. Pero en este caso con pendiente positiva. Ya hablamos por qué. Una tasa de interés mayor es menores reservas excedentes en los bancos y un multiplicador mayor. Y recordemos que la cantidad de dinero depende tanto de la base como del multiplicador. Acá en esto estamos suponiendo que la proporción que la gente desea mantener en efectivo es constante o no está analizada, y la tasa de encaje también. Y después tenemos shocks. Esos shocks también, de vuelta, pueden ser shocks sobre la función, shocks sobre, digamos, la estimación que el Banco Central tiene y que desplazan a la función de oferta de lo que el Banco Central esperaba. Bien. Después acá tenemos un supuesto, bueno, no es tan importante, un supuesto sobre cómo es la distribución de estos shocks. ¿Sí? Vamos a suponer que se distribuyen con promedio cero, es decir, no estamos sesgados, no es que siempre hay un shock para un lado o para el otro, sino que hay shocks tanto positivos como negativos, y tenemos alguna determinada varianza, ¿sí? El shock tiene algún tipo de varianza, ¿sí? Que tiene que ver con justamente el desvío de este shock que recibe la función. Una distribución normal. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es al logaritmo de P mayúscula lo vamos a llamar P minúscula, al logaritmo de M mayúscula lo vamos a llamar M minúscula, y al logaritmo de H lo vamos a llamar H minúscula.
Entonces vamos a tener esto como expresado en variaciones. Entonces la cantidad, digamos ahora, M chiquita, M minúscula es igual al nivel de precios. Acá lo que hicimos es pasar los precios para el otro lado. Entonces la cantidad demandada de dinero nominal, ¿sí? Las variaciones, dependerán de cómo varíen los precios, de cómo varíe el producto y de cómo varíe la tasa de interés y de algún shock que desplace justamente esto. Y en la 20, veamos la oferta de dinero, va a depender de cómo varíe la base monetaria H chiquita y de la variación, y mejor dicho, del nivel, en este caso, de la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, en el caso de que H sea el instrumento a elegir, es decir, vamos a suponer que decide por la tasa de interés, perdón, por la base monetaria, dado un nivel de expectativas, tanto de producto como de precios, vamos a entonces ver cuál es la M que despeja esto, es decir, M estrella, es decir, el objetivo que el Banco Central tiene, se fijó, va a ser igual al nivel de precios esperado, más la constante de la función, más alguna, digamos, el A1, que es la elasticidad de la demanda de dinero ante cambios en el producto, multiplicado justamente por el logaritmo del producto esperado, podría haber sido I minúscula E, menos la elasticidad de la demanda A2, multiplicado, la elasticidad con respecto a la tasa de interés, ¿no? A2, multiplicado por la tasa de interés R en el momento T. Bien, entonces, acá lo que hacemos es suponer que el shock es 0, es decir, estamos parados en la estimación central de nuestra base de dinero, en la cual no hubo shocks. Y después tenemos lo mismo para la oferta de dinero. Estimamos la oferta. La oferta tiene que ser M estrella, que es lo que nosotros queremos, como objetivo del Banco Central. B0, que es la constante. B1 es la elasticidad de la oferta de dinero ante cambios en la tasa de interés, perdón, en la base monetaria. B2 es, ahí sí, la elasticidad de la oferta de dinero ante cambios en la tasa de interés. Tiene que ver con la parte del multiplicador, cómo reaccionan los bancos, cuánto mantienen de reservas excedentes y cómo cambia el multiplicador ante cambios en la tasa. Estamos en la 20 ahora. Y 0, de vuelta hacemos 0 el shock. Suponemos que no hubo shock. Una vez que tenemos estas dos formas funcionales, lo que hacemos es despejar la tasa de interés en las dos. Y nos quedan estas dos expresiones que vemos acá, la 21' y 22'. Lo único que hicimos es de la 21 y 20 despejar la R. ¿Bien? Despejamos la R y nos queda esta expresión. Según la 21', la tasa de interés es igual a los precios esperados, más la constante, más la elasticidad de la demanda de dinero ante cambios del producto, más el logaritmo del producto esperado, ¿bien? Menos la oferta de dinero estrella, sobre A2, que era la elasticidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Esto lo despejamos de la función de demanda de dinero. De la función de oferta vamos a tener que la tasa de interés es igual a M, que en este caso es M estrella, que es el objetivo, menos B0, que era la constante de la función de oferta, menos B1 por H, que B1 era la elasticidad o la respuesta de la oferta monetaria ante cambios en la base, en este caso va con signo negativo, y H, ¿bien? La base monetaria. Y el denominador B2, que era la elasticidad de la oferta monetaria ante cambios en la tasa, y tenía que ver con el accionar de los bancos con respecto a las reservas excedentes, etc. Bien. Una vez que despejamos esto, podemos igualar y directamente la tasa de interés va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo como instrumento la base monetaria, la tasa de interés ya no nos interesa. Entonces tenemos que resolver este sistema, que son dos ecuaciones. Lo hicimos despejando R, para que desaparezca R, igualamos, y nos quedó la base monetaria. Entonces la base monetaria H, que el Banco Central va a fijar, va a ser algo que va a depender de cuál es M, estrella, va a depender de todas las constantes y elasticidades que ya tenemos como parametrizadas,
va a depender de la estimación de precios y de la estimación del producto. Y de nada más. Es decir, va a depender de la forma funcional, de conocer todas estas A sub 2, B sub 2, A sub 0, B sub 2, todas estas estimaciones. Va a depender del M que fijamos como M estrella. Y por último, de la incertidumbre, es decir, va a depender en realidad del nivel de precios esperado y del nivel de producto esperado. En base a todo eso vamos a fijar la base monetaria, pensando en que la oferta y la demanda se crucen en el nivel M estrella. Siempre es igual. Bien. Entonces, ¿qué nivel va a tomar M? Bueno, entonces despejamos R de 19 y 20. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos y despejamos. Básicamente eso nos va a derivar, o sea, nos va a dar lo que es M, igualando la función 19' y la 20', como ya despejamos R, igualamos y despejamos M. Bien. Es decir, acá en la 23 lo que hicimos fue despejar H. Acá en la 24 lo que hicimos es despejar M. Es lo mismo, solo que H quedó del otro lado. Bien. Entonces, si yo H lo reemplazo por la 23, que es la fórmula que utilizamos para definir H, básicamente lo que estamos preguntándonos es ¿cuál va a ser el valor final que va a tomar M? Es decir, en el punto 23, acá en la ecuación 23, decimos, bueno, el Banco Central tiene que fijar un H. ¿Cómo fija H? Bueno, primero que haga una estimación de precios, que haga una estimación del producto, que tenga todos estos parámetros, porque tiene que tener más o menos una estimación de la demanda y de la oferta, por lo tanto conoce estos constantes, estas elasticidades que están acá en 23. Y una vez que hizo todo eso, que elija el nivel de M estrella que quiere llegar, y ahí que fije H. Una vez que eligió M estrella, que fije H. ¿Bien? H va a depender de todo esto. ¿Por qué? Porque es el H que hace que la oferta y la demanda, en teoría, se crucen en el punto que queremos, M estrella. Por eso M estrella está acá como determinante de cuál H va a elegir el Banco Central, qué base va a elegir. Pero ¿qué pasa? En la vida real, acá estamos suponiendo que hubo shock cero, pero en la vida real sabemos que posiblemente todo esto que estimamos esté mal, le hayamos errado, haya habido shock. Entonces, ¿cuál va a ser el valor final de M que va a tomar? Entonces vamos acá. Bueno, M la podemos despejar de la función que teníamos antes. Y nos va a quedar esto. ¿Bien? M, el M que finalmente tenga la economía, ya va a depender de la base que el Banco Central fijó, va a depender del verdadero nivel de precio, ya no del esperado, del verdadero, va a depender del verdadero nivel de producto, de las elasticidades que suponemos es así como dadas, y también de los shocks, que en su momento supusimos 0, para el momento que teníamos que elegir H, pero que en realidad no son 0. Entonces, en definitiva, como vimos acá, la demanda y la oferta tienen incertidumbre en la 17 y la 18. Entonces, el verdadero valor de M va a depender de todo esto, va a depender de justamente el verdadero nivel de producto, el verdadero nivel de precios, los shocks que reciba en la economía, tanto la función de demanda como la de oferta, y del nivel de base monetaria que el Banco Central eligió. ¿Cómo eligió el nivel de base monetaria del Banco Central? Bueno, suponiendo que el nivel de precios iba a ser igual a precios esperados, fíjense la 23. Haciendo una estimación del producto, suponiendo que no hay shocks, y en base a eso elijo cuál es mi mejor H. Este H es el que yo supongo que hace que la oferta y la demanda se crucen en el M estrella. ¿Se va a cruzar en M estrella? Difícilmente. ¿Por qué? Porque ¿dónde se va a cruzar? Se va a cruzar en las verdaderas funciones de demanda y oferta de dinero. Entonces, la verdadera demanda de dinero tiene como insumos el nivel de precios observado y el nivel de producto observado, no el esperado por el Banco Central. Difícilmente le pegue exactamente a su proyección. Entonces, el verdadero valor de M va a depender de P y va a depender de I. El observado va a depender de H, porque el Banco Central ya fijó su base. Entonces, la oferta de dinero, que es la función que finalmente va a cruzar la demanda en algún lado, depende de H. El Banco Central ya la fijó. ¿Bien? Y después va a depender de los shocks. Más allá del producto, más allá de los precios, de la base, etc., la función de demanda y de dinero y de oferta reciben determinados shocks
que acá lo llamamos, acá lo estamos viendo. Ya definimos que tenía una varianza, que tenía una media cero, pero que tengan media cero no significa que valen cero todo el tiempo, ¿sí? Entonces va a recibir shocks. Y finalmente eso nos va a terminar dando un valor de m. ¿Ese m es igual a m estrella? No. No necesariamente, puede ser, digamos, una casualidad que coincidan, pero en general no. ¿Cómo sé por cuánto le erró el Banco Central? Bueno, simplemente resto al valor m que finalmente tiene la economía, le resto m estrella que es el objetivo. Fíjense, en la 25, hacemos m menos m estrella. Entonces, si tomamos la expresión 24 y le restamos la expresión 23, o sea, la expresión que sale de la 23 con m estrella despejada, ¿sí? Lo que vamos a tener es en la 25, digamos, reemplazando h por 23, reordenando, tenemos esto que está acá. Esta es la expresión de por cuánto le erró el Banco Central a m estrella. Bien. Entonces, en la función 24, lo que hacemos es reemplazar esa h que tenemos por lo que ya sabemos que vale h. ¿Cuánto vale h? Bueno, h vale esto, la 23. Entonces, esa 23 la metemos así como está, en donde estaba la h. Una vez que la tenemos ahí, sabemos que m vale eso. Entonces despejamos y tenemos esta expresión que es la 25. Entonces, el Banco Central se va a equivocar. ¿Cuánto se va a equivocar? En el desvío que se observe finalmente entre m y m estrella. Y fíjense, ¿de qué depende este error? Bueno, el error va a ser la suma de varios errores. Va a ser B2 multiplicado por el error que tuvo en su estimación de precios, más A1 por B2 por el error que tuvo en su estimación de producto. Y finalmente va a tener B2 multiplicado por el shock que recibió la función de demanda de dinero y A2 por el shock que recibió la función de oferta de dinero. ¿Bien? Entonces, va a haber el error o lo que se desvió de su objetivo de oferta de dinero del Banco Central va a ser función de shocks que no podía prever y que suponía cero. Justamente la definición de shock es que no se puede prever y que en promedio es cero, ¿sí? No se equivoca para el mismo lado, sino que son errores que van con signo positivo y negativo, pero en promedio cero. Y también va a depender de, digamos, shock en la función de oferta, shock en la función de demanda y de sus errores de estimación tanto de producto como de precios. Bien, esto es cuánto se va a desviar la oferta de la oferta objetivo en el caso de que el Banco Central decida fijar la base monetaria como instrumento. Bien, y después tenemos bueno, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado esto, ¿sí? Para tener una idea de cuál es el error cuadrático medio. Elevamos al cuadrado el desvío entre m y m estrella. Y podemos agrupar los errores y podemos llamar Z al error en la demanda de dinero, los desvíos en la demanda de dinero. Entonces, Z lo vamos a llamar a los desvíos en la demanda de dinero. Entonces, el desvío entre precios y precios esperados, más la elasticidad 1 multiplicada por el desvío entre el producto y el producto esperado, más el shock en la demanda de dinero. Entonces, Z, que es la 27, va a ser desvíos en la demanda. Entonces, fíjense que todo eso está acá como multiplicando a B2. Es decir, si nosotros sacamos factor común B2, vamos a ver que B2 está multiplicando a Z. Entonces, directamente en el numerador cambiamos y ponemos el desvío entre M y M estrella es igual a A2 por los shocks en la oferta, más B2 por los desvíos en la demanda, sobre A2 más B2. Estoy viendo la 28. ¿Bien?
sabiendo que la esperanza de Z es igual a 0, ¿sí? El Banco Central, en teoría, esos desvíos de la demanda en promedio son 0, ¿sí? No es que está errándole siempre para el mismo lado. ¿Bien? Y finalmente lo que tenemos es la esperanza del error cuadrático medio. Entonces, conociendo las varianzas de los shocks de oferta y las varianzas de los shocks de demanda, tenemos finalmente en la función 31 cuál es la esperanza del error cuadrático medio, que depende en definitiva de la varianza de los shocks de oferta y de la varianza de los shocks de demanda. Es decir, de cuál es el shock de oferta, el más grande, digamos, el error, la suma, mejor dicho, de la varianza de los shocks de oferta y la varianza de los shocks de demanda. Ya en lo que es shock de demanda incluimos shocks en los precios, shocks en el producto y shocks a la función. Eso estoy mirando la 27. ¿Sí? Z, que es los shocks en la demanda, incluyen varias cosas. Los shocks en la oferta son shocks en la función de oferta. Pero los shocks en la demanda son shocks en los precios respecto al precio esperado, shocks o desvío, mejor dicho, en el producto con respecto al producto esperado y shocks en la función de demanda. ¿Bien? Todo eso lo agrupamos y lo llamamos Z. Y después terminamos viendo que el error cuadrático medio, ¿bien? Que, digamos, que sufre que el Banco Central, es decir, el desvío con respecto al objetivo que sufre este Banco Central, que tiene como pérdida para el Banco Central, porque en definitiva se está alejando de su objetivo, es función de la varianza de los shocks, que tan grandes son los shocks de oferta, de la función de oferta-dinero, y qué tan grandes son los desvíos en la función de demanda-dinero, que se componen de errores de pronóstico de precios, errores de pronóstico de producto y shocks en la oferta, perdón, en la función de demanda. Esto es la 31. Y acá tenemos en forma bastante más resumida qué es lo que pasaría si el Banco Central, en lugar de usar H como instrumento, utiliza solo la R. Es decir, ¿qué pasa si el Banco Central, en lugar de utilizar H, en lugar de estimar una función de demanda, estimar una función de oferta, identificar cuál es el mejor nivel de base monetaria que puede fijar para que la demanda y la oferta se crucen en el nivel de M estrella y la tasa no le importa? En este caso es al contrario. Lo que hace el Banco Central es estimar solo la demanda de dinero y elegir una tasa de interés que cruza a la demanda de dinero en M estrella. ¿Bien? Entonces, fijémonos, en 21' ya habíamos obtenido una tasa de interés dado el nivel de producto y dado el nivel de precios esperados. Bien, acá en 21'. Bien, tenemos una tasa de interés que depende del nivel de producto, depende del nivel de precios esperado también, de M estrella y de las elasticidades. Bien, eso venía en la función de demanda de dinero, 21, despejar la R, y de esa forma obteníamos 21', que es la tasa de interés dependiendo del nivel de precios esperado, del producto esperado y del objetivo de cantidad de dinero de M estrella. Entonces, viendo al final, ya teníamos esa expresión 21, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es restarle la 19. Entonces vamos a ir a la 19 y vamos a ver que tenemos de vuelta que el nivel de cantidad de dinero, M, la variación de la cantidad de dinero, depende del nivel de precios, de la variación del nivel de precios, del producto y de la tasa de interés. Entonces, restándole a 21', 19, tenemos esto. Es decir, directamente tenemos el desvío entre la cantidad de dinero que
va finalmente a observar en la economía y la cantidad de dinero que el Banco Central se proponía como objetivo, ese desvío va a depender de solo factores de demanda, es decir, va a depender de cuánto se equivocó en los precios, de cuánto se equivocó en el producto y de los shocks que reciba la demanda. Es decir, va a depender de Z, ¿sí? Solo de la demanda. El Banco Central fija la tasa de interés donde quiere y la incertidumbre va a ser solo por la demanda, porque se equivocó en cuál es la función de demanda. Los precios no fueron los que esperaron, o el producto no fue el que esperó, o hubo un shock en la función de demanda. Y le error. Z, ¿sí? Desvíos en la función de demanda. Acá lo tenemos en la 32. ¿Cuál es el error cuadrático medio que comete este Banco Central? La esperanza de los errores al cuadrado, en este caso, es justamente la varianza de Z. Lo que importa, lo que genera error al Banco Central es Z. ¿Qué tan grandes van a ser esos errores? Dependerá de la varianza de Z. De cuánto se desvíe Z de 0. Ya sabemos que Z en el largo plazo, en promedio, mejor dicho, es 0. Pero este Z tiene una varianza, un nivel de movimiento de Z, justamente de shocks o de errores de pronóstico, que pueden ser más grandes o más chicos. Tenemos más o menos incertidumbre alrededor de la función de demanda de dinero. Bien. Entonces, en definitiva, tenemos que si la varianza en la oferta monetaria, la varianza, justamente los shocks en la función de oferta monetaria, son menores o son iguales a la varianza de los desvíos en la demanda de dinero, es mejor entonces controlar la base monetaria. Ahora, si pasa lo contrario, si la incertidumbre alrededor de la oferta monetaria es mucha, la varianza de los shocks en la oferta monetaria es al revés de esto, es mayor que la varianza de los desvíos de la demanda, entonces en ese caso conviene utilizar la tasa de interés. ¿Bien? Entonces, básicamente, vamos a ver si podemos hacer algún grafiquito como es esto. Bueno, acá lo que dice es un ejemplo, un gráfico muy rudimentario, como se puede hacer acá en Zoom. Pero bueno, lo que ven acá básicamente es en esta parte función de oferta de, vamos a llamar S. Y después acá, lógicamente, tenemos la función de demanda. Bien. La línea sólida fuerte negra viene a ser el escenario base, lo que es la proyección central, lo que más probable piensa el Banco Central que va a pasar con la función de oferta y con la función de demanda. Y las líneas más finitas vienen a ser lo que en McCallum está como línea punteada, que es la incertidumbre que tenemos alrededor de cada uno de ellos. Acá está exagerado a propósito, el Banco Central tiene mucha incertidumbre sobre cuál es la verdadera función de oferta monetaria. La oferta monetaria recibe shocks fuertes, los bancos centrales cambian mucho su comportamiento en cuanto a las reservas excedentes, no es claro, el Banco Central no encuentra una elasticidad, un patrón claro. Entonces, si bien tiene una estimación central, que es la línea sólida, también tiene incertidumbre fuerte. En cambio, la función de demanda de dinero tiene poca incertidumbre. Tiene bastante claro cuál es la demanda de dinero. La demanda de dinero es bastante estable, no recibe fuertes shocks en relación a lo que es la oferta. Entonces, el Banco Central, fíjense acá, ¿qué le conviene hacer? El objetivo siempre es M estrella. Entonces, pensemos. Si fija la base monetaria, puede pasar que se equivoque en varios sentidos. Entonces, puede pasar, vamos a elegir algún color, por ejemplo, celeste.
Entonces, puede pasar que la demanda de dinero sea esta, sea la más chiquita, la menor demanda de dinero, y la oferta, perdón, la oferta sea la más baja, y la demanda de dinero también sea más baja, y entonces, si pasa esto, justamente la oferta y la demanda se van a cruzar acá, en este puntito. ¿Bien? Si pasa eso, y se cruzan ahí, la cantidad de dinero finalmente va a ser esta. ¿Bien? Ahora, si se equivoca para el otro lado, es decir, si la función de oferta de dinero no es esta línea sólida que vemos acá, sino que pasa a ser la línea más fina que vemos a la derecha, la oferta de dinero es mucho más alta de lo que el Banco Central pensó, y la demanda de dinero también, supónganse que le erró para el mismo lado y la demanda de dinero es la más alta, entonces el mercado se va a equilibrar en este cruce entre ofertas y demandas, que está acá, y entonces la oferta final de dinero va a ser esta. ¿Bien? Entonces, el Banco Central va a fijar H pensando en que MS, la oferta, se ubique donde está la línea sólida, la demanda también, y se cruzan en M estrella. Entonces, es lo que el Banco Central busca. Ahora, si se equivoca para un lado, tanto en oferta como demanda, puede llegar a ser esta que está acá. ¿Bien? Entonces van a ver que en el libro a esto lo llaman como MH, como es eligiendo el instrumento base monetaria, y la otra H es como phi. ¿Sí? Ahora, si se equivoca para el otro lado, es decir, si se equivoca hacia la baja, la vamos a llamar MHL de la otra. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, esta es la incertidumbre que se maneja. O sea, esto que está acá es la incertidumbre o el rango de valores que puede tomar. Sería, esto lo escribí, después lo borramos. Esto en celeste es el rango de valores que puede tomar M, y el BC fija H. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fija H, pero la oferta y la demanda sufren shocks y se mueven, y no necesariamente van a ser los que van. Pero el Banco Central se puede equivocar todo para la baja, todo para el alza, ese es el máximo rango, y M va a estar en algún lado entre MHL y MHH. El Banco Central hizo todo pensando en lograr que sea M estrella, pero no necesariamente va a ser así. ¿Bien? Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Banco Central directamente fija la oferta de dinero y no la base? Perdón. Fija la tasa de interés y no la base monetaria. Si fija la tasa de interés y no la base monetaria, ¿dónde va a fijar la tasa de interés? La va a fijar ahí donde tenemos la línea roja. La va a fijar acá. ¿Por qué la va a fijar ahí? Porque ahí el Banco Central supone que con esa tasa de interés el mercado de dinero se va a equilibrar en M estrella, porque estima que la demanda de dinero, MD, es la línea sólida. Entonces dice, bueno, si fijo la tasa de interés acá, el mercado de dinero se va a ajustar a este punto. En este caso a mí ya no me interesa la oferta monetaria, porque la base va a ser endógena. Entonces ya no me interesa esto, no me interesa esto, lo voy a dejar igual, pero ya no me interesa. Y en realidad el Banco Central lo único que va a mirar es la demanda de dinero. Tiene esta demanda de dinero, tiene una estimación, cierta incertidumbre alrededor, y puede pasar que se equivoque. ¿Puede pasar que se equivoque? Sí, claramente. Si se equivoca para este lado y la demanda de dinero termina siendo esta, entonces al Banco Central, perdón, la cantidad de dinero M ya no va a ser M estrella,
sino que va a ser este punto que está acá. Bien. Si se equivoca para el otro lado y la demanda de dinero fue mucho mayor de lo que esperaba, la cantidad de dinero va a ser esta que está acá. Perdón la desprolijidad, pero es lo que se puede hacer acá. Bien, entonces, a este valor de acá lo vamos a llamar MRH. ¿Por qué? Porque es el valor que toma M si elegimos H, si elegimos R, perdón, digo, el máximo valor, la H esa es de high, el máximo valor que puede tomar M si se eligió el instrumento H. Y acá vamos a poner el mínimo valor que puede tomar M si se eligió el instrumento tasa de interés. ¿Bien? Entonces, fíjense que el rango de incertidumbre que maneja este Banco Central si utiliza la tasa de interés es muchísimo menor que el rango de incertidumbre que maneja si fija la base monetaria. ¿Queda claro en el gráfico? Es decir, el Banco Central que fija la tasa de interés, ¿qué hace? Estima la demanda de dinero, la tiene ahí, tiene una incertidumbre bastante chiquita, fija la tasa de interés para que cruce la demanda en el punto de M estrella. Y la incertidumbre que maneja es muy chica, va de MRL a MRH. ¿Por qué? Porque tiene una estimación de la demanda de dinero muy precisa y los shocks que tiene la demanda de dinero son muy chicos, la varianza que vimos hoy. ¿Sí? Tiene una buena estimación de precios, buena estimación de producto, buena estimación de la función y no recibe shocks demasiado fuertes. Entonces está bastante seguro de cuál es la demanda de dinero. Entonces si está bastante seguro de cuál es la demanda de dinero, que fije la tasa de interés en el nivel que equilibra el mercado en M estrella y se acabó. ¿Se va a equivocar? Sí, se puede equivocar por un lado y va a ser MRH, la cantidad de dinero que finalmente tenga esa economía. Se puede equivocar para el otro y va a ser finalmente MRL, la cantidad de dinero que finalmente va a tener esa economía. Bien, si hubiera optado por elegir la base monetaria, bueno, si fijó la tasa de interés, recuerden, la base monetaria quedó endógena. En realidad es como si la oferta monetaria se moviera y se adapta a lo que finalmente es la base. Y cruza a lo que finalmente es la demanda. ¿Sí? La base se mueve, la oferta se termina moviendo y cruza a la demanda de dinero siempre en R, porque la R no la mueve el Banco Central. En la práctica es, quiere la tasa de interés en un determinado nivel y está dispuesto a aceptar todos los pesos que vengan al Banco Central a esa tasa ofreciendo títulos. Y al revés, está dispuesto a inyectar todos los pesos que tenga que inyectar, comprando todos los títulos que quieran los particulares, los agentes de la economía. ¿Bien? La tasa es esa. Y el dinero, la base, queda endógena. ¿Bien? Entonces, en este ejemplo particular, el Banco Central enfrentaba mucha incertidumbre de la oferta, muy poca incertidumbre de la demanda. El instrumento adecuado es la tasa de interés. Les dejo para que hagan o para que analicen del libro el caso contrario que iba a hacer acá, que es donde tenemos mucha incertidumbre en la demanda de dinero, muy poca incertidumbre en la oferta de dinero, y finalmente la respuesta es que el instrumento adecuado para ese Banco Central es fijar la base monetaria. Entonces, lo que tenemos es lo que hablamos recién. La misma conclusión que llegamos analíticamente, ¿sí? Que es que cuando la varianza de los shocks en la oferta son menor o igual a la varianza de los desvíos en la demanda, conviene controlar la base, y como en el gráfico que hicimos recién, cuando la varianza en los shocks de oferta, es decir, la incertidumbre alrededor de la función de oferta, es mayor a la incertidumbre con respecto a la demanda, entonces conviene fijar la tasa de interés. Van a ver en McCallum que la conclusión de él es que en la práctica casi nunca los bancos centrales optaron por fijar base monetaria. Hubo muy pocos experimentos en los que se hizo eso.
Cuando se hizo, la tasa de interés se volvió muy volátil y los bancos centrales terminaron abandonando eso y prefirieron en general fijar la tasa de interés. ¿Sí? En principio lo que nos dice Macalon es, en general los bancos centrales no tenían, muy pocas veces tuvieron objetivos de agregado. Pero mientras tuvieron objetivos de agregados, la herramienta que utilizaron generalmente fue la tasa de interés. Y en definitiva, en la práctica, generalmente los bancos centrales terminaron por, si bien a veces anunciaban tener objetivos de cantidad de dinero, generalmente optaron por que la tasa de interés se mantenga relativamente estable y ajustarla cada tanto, más que fijar objetivos rígidos de base y que la tasa de interés quede determinada en forma endógena y se mueva. Algo que tiene que quedar claro es que si se decide fijar la tasa de interés, la cantidad de dinero termina siendo endógena. La base monetaria en este caso termina siendo endógena. ¿Cómo se decide fijar la tasa de interés? En este modelo que estamos viendo hasta ahora, donde el Banco Central tiene objetivo de agregados, se hace pensando en ese objetivo de agregados. Se hace una tasa, se fija una tasa, que el Banco Central cree que cruzará la demanda en el nivel M estrella. Se va a agarrar, sí, va a tener incertidumbre, ya lo vimos en el gráfico. Bien. Para todas las operaciones de mercado abierto necesarias para que la tasa se quede ahí y la base será endógena. Ahora, si opta por elegir la base monetaria, lo que va a ser endógena es la tasa. Porque si la demanda o la oferta no son lo que el Banco Central pensaba, la tasa de interés va a quedar en cualquier lado. La tasa de interés se va a mover todo el tiempo y va a volverse volátil. Una forma de ver qué está haciendo un Banco Central es analizar la volatilidad de los agregados o la volatilidad de las tasas. Y vamos a ver que la mayor parte de los países del mundo tienen mucha mayor volatilidad en los agregados monetarios que en la tasa de interés de política monetaria, que en general es mucho más suave y se mueve mucho menos. Bien, si bien en la práctica, en la vida real de hoy, casi ninguno Banco Central tiene objetivos de agregados, o muy pocos en realidad, y de base casi ninguno. La mayoría fija la tasa de interés por otra cosa, parecido a lo que vamos a ver en el futuro, que es inflation targeting. Los bancos centrales en general no se ponen metas de agregados, pero incluso cuando hubo metas de agregados, la herramienta que preponderó fue la tasa de interés, porque los bancos centrales tienen bastante aversión o rechazo a que la tasa de interés sea volátil, ¿sí? Y prefieren tener constante la tasa de interés y que lo que se mueva sea la base monetaria, incluso en estos modelitos más antiguos donde el Banco Central tiene un objetivo explícito de M estrella. Poco a poco lo que vamos a ir viendo es que en la práctica, bueno, ya tienen que leer la bibliografía sobre dinero endógeno, tanto la parte más heterodoxa como después la más ortodoxa que también vamos a ver. Pero en general vamos a ir pasando a modelos donde la herramienta es la tasa de interés, ya no buscando una estrella como acá, sino es la tasa de interés buscando en forma directa afectar el nivel de producto y a través del nivel de producto afectar la inflación y el crecimiento, y justamente, bueno, primero el crecimiento y después la inflación, pensando en objetivos o metas de inflación en forma directa, pensando en que la tasa de interés afecta a la economía a través del canal de crédito, en economía cerrada sobre todo, ¿sí? Y distintos canales de transmisión que vamos a ver desde la tasa de interés hacia la inflación finalmente, hacia la economía y hacia la inflación, hacia el producto y hacia la inflación. Y en economías abiertas tenemos claramente el canal cambiario, ¿no? De la tasa de interés a través de la UIP, la condición de paridad de tasa descubierta y cubierta, que también vamos a ver en el futuro, y cómo la tasa de interés termina influyendo sobre la inflación también a través del tipo de cambio. Concreto hoy, Banco Central tiene un objetivo de agregados monetarios o oferta, tiene dos instrumentos para usar. La tasa, que afecta las reservas excedentes, desde el lado de la oferta, y la demanda obviamente con la pendiente negativa. Entonces, uno de los instrumentos es la tasa, el otro de los instrumentos es la base. Si fija la tasa, la base es endógena. Si fija la base, la tasa es endógena. ¿Cuándo conviene usar cada uno? Dependiendo de la incertidumbre. Si tiene mucha incertidumbre sobre la función de demanda y poca en la oferta, le conviene usar la base monetaria, H. Si tiene poquita incertidumbre sobre la demanda de dinero y mucha sobre la oferta, le conviene usar la tasa de interés.
En la práctica, en general, los países han utilizado la tasa de interés. No solo por esto de las incertidumbres, sino porque la volatilidad en las tasas no es algo demasiado bueno para la economía, la volatilidad en la tasa de política monetaria, y los bancos generalmente han decidido mantenerla estable, y poco a poco fueron descubriendo que lo que afecta más a la economía de forma más directa es la tasa, y no tanto los agregados, porque vemos que la demanda y la oferta de dinero cambian, tiene muchos shocks, entonces es más práctico pensar en cómo la tasa de interés influye sobre el crédito, sobre la economía, en forma directa, y finalmente sobre la inflación, que en los agregados. Pero eso no es McCallum, eso es a lo que fue yendo, a lo que fue lentamente tanto la economía en la parte académica como en la práctica, ¿sí? Los bancos centrales generalmente utilizan la tasa de interés como herramienta. Bueno, creo que ya con esto damos por terminar el capítulo de McCallum. Otra cosa bastante importante es que la oferta monetaria tiene pendiente positiva en este modelo. Quiero que tengan claro por qué tiene esa pendiente positiva, cómo funciona eso de las reservas excedentes, qué diferencia tiene con el trabajo de GABA. Bien, eso me interesa que les quede claro por qué hay pendiente positiva y después que me quede claro cómo funciona cada uno de estos dos instrumentos, cuándo conviene elegir uno, cuándo conviene elegir el otro, qué pasó en la práctica en general. Y también algo importante es cómo funciona fijar el instrumento tasa. Es decir, qué pasa cuando se fija el instrumento tasa, por qué queda endógena la base y qué es lo que hace el Banco Central. Eso que les explicaba de las operaciones de mercado abierto, donde absorbe o inyecta toda la base que sea necesaria. Así que bueno, seguimos digamos, con videos sobre las próximas clases en breve o clases en Zoom en vivo. Yo les avisaré por mail con Zoom. Gracias.